Muy buenas tardes, amados de Dios. Bienvenidos una vez más a este tiempo que pasaremos juntos estudiando la palabra de Dios. El Señor les bendiga y les guarde donde quiera que ustedes estén. El Señor pues continúe a guardarles en este día que aquí está terminando. Así es que bendito sea el Señor. Me parece que está lloviendo y gloria a Dios por la lluvia, que se mojen los campos. Y gloria a Dios, aquí estamos por la gracia de Dios una vez más para continuar su obra, y es la de llevar su palabra, de enseñar su palabra a todas aquellas personas que quieren aprender de la palabra y que ahora lamentablemente por esta pandemia y estas cosas pues no tienen este tiempo de ir a una iglesia. Pues aquí no tienen excusas, aquí le llevamos la palabra fresquecita a sus casas, no tienen que moverse, solo están a un clic de distancia. Así es que hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre el libro de Eclesiastés, y vamos a estar hablando de los dos últimos experimentos del rey Salomón en su búsqueda de la felicidad, en su búsqueda de la satisfacción personal. Y esta vez vamos a estar hablando sobre las riquezas y la moral, porque van un poco ahí, van de la mano, ¿no? Entonces vamos a estar hablando si son malas las riquezas, qué nos enseña la Biblia sobre las riquezas, si es malo el tener, si Dios está en contra de las riquezas de los ricos. Y vamos a estar hablando todas esas cosas a la luz de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración inicial y vamos a poner este estudio en las manos de nuestro Dios para que sea Él guiando cada cosa, guiando nuestras palabras, guiando todo lo que aquí se va a enseñar, que sea la luz del Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda verdad. Amén. Amantísimo y Padre celestial que moras en las alturas, una vez más delante de tu presencia estoy, Señor, para darte gloria, honor y honra, Padre Santo. Padre, te pido en esta hora que tu Espíritu Santo descienda en medio nuestro. La palabra de Dios dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y tú nos has provisto, Señor, de estos medios cibernéticos para poder estar juntos, Padre mío, para que tu evangelio sea anunciado hasta lo último de la tierra. Te pido, Señor, que allí donde estén cada una de las personas que escuchan y escucharán estas palabras a través de este video, Padre mío, que se sientan abrazados de tu presencia, que tu Espíritu Santo les abrace, les conforte y les redarguya, Señor. Padre, gracias por este privilegio de anunciar tu palabra. En ti depongo mi vida, mi corazón, mis emociones, mis pensamientos. Me despojo, Señor, de todo lo que soy. Me vacío de mí misma para que yo sea llena solo de tu Espíritu Santo. Que sea, Señor, yo un instrumento en tus manos que tú uses para tu gloria, Señor eterno. Gracias, Padre, por este privilegio. Gracias, Señor, por el amor con el que nos has amado. Gracias, Señor, por tus misericordias renovadas sobre nuestras vidas. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues como les vengo diciendo hace unas semanas, estamos estudiando el libro de Eclesiastés y hemos visto algunos de los experimentos que Salomón pues ha venido haciendo, buscando la felicidad, buscando la satisfacción, buscando el sentido de la vida. Pero como nos dice ya desde el primer capítulo, en el versículo 2 de Eclesiastés, él llega a su conclusión y termina diciendo que todo es vanidad. Todo es vanidad, todo lo que se hace debajo del cielo, debajo del sol, como él siempre escribe, es vanidad y aflicción de espíritu. Así para usar sus palabras textuales. Hoy vamos a leer los dos penúltimos capítulos del libro de Eclesiastés, y con esto pues ya nos estamos acercando al final de este estudio de Eclesiastés, y con estos dos versículos solo nos quedarán dos, que será ya nuestro último video de la serie del libro de Eclesiastés, buscando el sentido de la vida. Así es que rápidamente vamos a leer, porque vamos a estar leyendo mucho hoy en este día. Como siempre, porque siempre buscamos la dirección de la Biblia, qué nos dice la Biblia. Así es que rápidamente vamos a leer en el capítulo 9 y 10 del libro de Eclesiastés. Palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo.
Ciertamente he dado mi corazón a conocer, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme al juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres, que en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aunque mientras va el necio por el camino le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en su lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador.
Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana! Bienaventurada tú, tierra, cuando tu hijo es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se mueve la casa. Por el placer se mueve el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la verdad, la palabra. Amén. Gloria a Dios. Estos son los dos versículos del libro de Eclesiastés que hemos leído hoy, el capítulo 9 y el capítulo 10. Recordarles que, como ya les he dicho otras veces, el libro de Eclesiastés no es un libro inspirado por Dios. El libro de Eclesiastés es un libro de vivencias personales, es un libro autobiográfico de la vida del rey Salomón. Así es que muchas de las cosas que están escritas aquí son contrarrestadas con la palabra de Dios en los demás libros de la Biblia. Entonces aquí lo que estamos viendo es un hombre buscando la satisfacción personal en las cosas terrenales. Entonces, como dice la palabra en el libro de Corintios, todas estas cosas fueron escritas para que queden como ejemplo para nosotros. Y sabiendo que la palabra de Dios es verdad, nosotros hemos venido a ver el libro de Eclesiastés desde esa perspectiva. Es algo que nos queda de ejemplo y es de lo que podemos aprender de qué cosas no hacer para nosotros poder buscar el sentido de la vida. Entonces hoy vamos a estar hablando en el capítulo 5 sobre las riquezas y la moral. Y vamos a leer en el capítulo 5 en el versículo 11. Rápidamente vamos a ver la perspectiva de Salomón sobre las riquezas. Y rápidamente, como ya les dije, vamos al capítulo 5, versículo 11, que nos habla de lo siguiente. Dice: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Aquí la Biblia nos habla que el crecimiento por el simple hecho de crecer no es sano. No es sano que nosotros queramos tener por tener. Crecer por crecer no es sano. Esto es así en cualquier área de nuestras vidas. Entonces en el versículo 12 leemos: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Amén. Entonces, mientras que quien trabaja siempre duerme tranquilo y a gusto, el rico siempre está preocupado porque siempre está pensando que alguien quiere venir a robar sus riquezas. Y se mantiene siempre despierto, siempre en guardia, buscando la manera de cómo tener al seguro sus riquezas, ¿no? Entonces, en el versículo 13 dice la palabra: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Uy, uy, uy. Las riquezas en realidad perjudican a muchas personas en vez de beneficiarlas. Y la verdad es que muchas veces los que poseen menos riquezas son mucho más felices que aquellos que poseen grandes riquezas. Esa es la gran realidad. Muchas veces el pobre, el que no tiene nada, es más feliz que quien tiene todo. Porque el feliz, como no tiene nada, pues solamente vive el día a día y se acontenta de lo que encuentra, de lo que tiene. Pero el rico está siempre preocupado y afanado de cómo pues tener sus riquezas al seguro. El apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas que él sabía vivir de las dos maneras.
Él sabía lo que era vivir en la abundancia y también lo que era el no tener nada. Así es que esa es la actitud con la que nosotros debemos de vivir, a contentarnos porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. No querer amontonar cosas solamente por el simple placer de tener, porque eso sí es pecado. Esto Pablo nos hablaba en el libro de Filipenses 4:12 y vamos a buscarlo. Gloria a Dios. Filipenses 4:12. Aquí Pablo, como ya les dije, nos estaba diciendo, nos dice que él sabe vivir en la abundancia y en la pobreza. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces el versículo siguiente es el versículo más famoso de la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, pero ese no es nuestro tema. Vamos a seguir viendo qué nos dice Salomón sobre las riquezas. Y en el versículo 14 del capítulo 5 que estamos viendo dice, las cuales dice, vamos a leer otra vez el 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Amén. Entonces, muchas personas dejan sus fortunas a otras personas para ser administradas, para garantizar así digamos, la seguridad de sus riquezas, para que estas riquezas sean manejadas con criterios y con una muy buena administración. Realmente la división de la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad no es solamente dictada por las razas, sino que básicamente la división de las sociedades son entre los pobres y los ricos. Entonces vemos como, por ejemplo, hay muchas sociedades donde las personas, por ejemplo, vemos nosotros dominicanos que tenemos Haití muy cerca. El problema de Haití es que es el país más pobre, pero es porque en Haití no hay clases sociales más que los ricos y los pobres. No hay término medio. O son muy ricos o son muy pobres. Entonces, estos son los sistemas que a Dios le desagradan. Dios se desagrada de las personas que tienen una opulencia exagerada. Y mientras hay unos que viven en una opulencia exagerada, hay otros que viven en una pobreza extrema. Y de esas cosas Dios se desagrada. Salomón comprendió que los problemas que trae la riqueza son muchos. La corrupción, el mal manejo, las malas inversiones, el despilfarro, todas estas cosas son cosas que hacen que las riquezas pues no traigan bienestar al corazón del hombre, no traigan paz en el corazón del hombre. Lo que le quedó bien claro a Salomón es que realmente las riquezas por sí mismas no satisfacen las ansias del alma humana. No pueden llenar ese vacío que solo tiene forma de Dios. Y eso está muy claro. Las riquezas no pueden proporcionar los problemas existenciales del ser humano. Entonces, en el capítulo 6, versículos del 1 al 3, leemos. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. La inutilidad y lo lamentable de unas riquezas no disfrutadas aquí es considerada peor que la tragedia de una persona que no nació de un abortivo. O sea, es necesario que sí tengamos, pero disfrutar de lo que tenemos, porque si no, no tiene sentido.
Si tú no disfrutas el fruto de tu trabajo, el fruto de tus manos, no tiene sentido tanto afán, tanto trabajo para nada. Cuántos esfuerzos inútiles se invierten en dedicar toda una vida a luchar y a obtener todo aquello que nosotros deseamos, todo aquello que puede traer felicidad a nuestra vida. Pero esto tampoco tiene utilidad, ni en esta vida ni en la próxima, porque las riquezas no aportan nada para esta vida, pero tampoco para nuestra vida futura. Así es que nosotros aquí termina la visión de Salomón sobre las riquezas. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña sobre las riquezas? Y básicamente Salomón, más que nadie, tenía la facultad de hacer este experimento, y hay que prestar mucha atención a lo que Salomón pues nos dice, porque siendo que Salomón fue el hombre más sabio de su tiempo, Salomón pues tiene la facultad de decirnos cuál es el sentido de las riquezas. Y miren, Salomón pues debido a la posición que ocupaba y teniendo a disposición riquezas ilimitadas, nadie más que él para poder experimentar a través de las riquezas. Salomón, como todos saben, ya porque lo he repetido ya en innumerables ocasiones, fue el hombre más rico de su tiempo y llevó al pueblo de Israel a ser un país envidiado por sus vecinos. Pero esa misma riqueza que lo hizo famoso fue la misma riqueza que atrajo la destrucción del pueblo de Israel. Porque sus vecinos, las naciones vecinas, pues se llenaron de codicia y llegaron a desear parte de las riquezas que poseía Salomón. Es así como Dios, que había alzado un muro de protección alrededor del pueblo de Israel, cuando este muro se desmorona por la gran cantidad de riquezas acumuladas por Salomón, como se recuerdan, les había enseñado antes en el estudio sobre los bienes. Salomón, la ley le prohibía a Salomón acumular todas las riquezas que acumuló, todas las cosas que él tuvo, la ley se lo prohibía. Pero ese mismo deseo de amontonar cosas fue lo que lo llevó a él a llevar a su país a la ruina por la envidia de las naciones vecinas. Estas naciones se llenaron de codicia y entonces invadieron el pueblo de Israel, y esto conllevó a que el pueblo de Israel pues se dividiera, se desbaratara, ¿no?, por las riquezas acumuladas por el rey Salomón. ¿Por qué? Porque las riquezas no traerán satisfacción a nuestras vidas. Las riquezas no tienen nada de malo en sí mismas. La Biblia no condena las riquezas. El problema de la Biblia está en el amor al dinero. El problema no es ser rico. El problema es tener nuestra confianza en las riquezas. Ese es el verdadero problema que tiene la Biblia con las riquezas. El acumular riquezas solo por el placer de acumularlas está mal, según nos enseña la Biblia. Ahora, no es las riquezas, no es el tener dinero, cuanto la actitud que tenemos nosotros hacia el dinero. Eso es lo que está mal. Entonces, no hay nada malo en que yo trabaje y desee tener cosas. Que yo trabaje porque quiero tener una casa, porque quiero tener un carro, porque quiero tener algo de dinero en el banco que me dé una cierta seguridad para el futuro. No hay nada de malo en eso. El problema es cuando yo pongo mi confianza en esa casa, en ese dinero, en ese vehículo. Eso es lo que está mal, porque le estamos dando a las riquezas el lugar que solo le pertenece a Dios, porque Él está en control de todas las cosas. Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que prospera y no añade tristeza con ella. Hemos visto cómo los ricos se afanan continuamente para guardar sus riquezas, y están siempre ahí sospechosos de todos los que se le acercan, temerosos de que alguno pueda robar sus riquezas. Pero la bendición de Jehová prospera y no añade tristeza, no añade preocupación, no añade nada de eso. Así es que más adelante vamos a ver
cómo la Biblia de una forma más clara nos habla sobre las riquezas. A este punto vamos a hablar sobre la moral. ¿Y qué es la moral? Aquí vamos a ver a Salomón hacer su último experimento con la moralidad. Y la moralidad es intentar encontrar la satisfacción en hacer buenas obras a favor de los otros. Bueno, eso no está mal. Es en esa dirección a donde se dirigen la gran mayoría de las personas. Quieren buscar la satisfacción haciendo buenas obras en favor de los demás, que no estaría mal, pero vamos a ver lo que nos dice Salomón sobre esto. En el capítulo 7, versículo 1 dice la palabra: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pues claramente en este internet hoy está medio loco. En esta frase pues no encontramos nada de malo, porque a todos nos gusta sentirnos, sentir que las personas que nos rodean pues hablan bien de nosotros. A todos nos gusta tener una buena fama, que seamos reconocidos y conocidos por nuestras buenas obras, porque somos personas afables, porque somos personas amables, que somos personas que quizás no somos dados a chismes, dados a ser personas problemáticas, a ser personas que entran en conflictos y en discusiones, sino que somos personas respetables, que vivimos con una cierta dignidad en nuestra comunidad, y seguramente a la hora de nuestra muerte se dirán muchas cosas buenas de nosotros. Claro que sí, a todos eso nos gusta, pero la verdad es de preguntarnos, ¿realmente eso llena nuestra vida? ¿Realmente eso traerá satisfacción al corazón humano? Entonces, en el versículo 2 dice la palabra: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Toda esta vida de moralidad y buenas acciones se lleva a cabo de una manera muy digna y decorosa. La gente es muy buena hablando, pero es muy mala actuando. Las personas realmente son buenas aparentando, diciendo con su boca, pero a la hora de los hechos, pues todo es otro discurso. En el versículo 3 dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. La gente hoy, como es lógico, hará de todo para evitar pues la aflicción. Y aquí el escritor de el libro de Eclesiastés nos invita a hacer una reflexión a las decisiones morales que nosotros podamos tomar. Y él pone el corazón como asiento de estas reflexiones que nosotros deberíamos de hacer, y nos recomendó que reflexionemos sobriamente acerca de la brevedad de la vida antes de nosotros ir a meternos en placeres insensatos. Bueno, eso es algo muy bueno que se le debe de reconocer a Salomón. En el versículo 4 dice: el corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. O sea que el sabio sí tiene presente que él se va a morir, pero el insensato como que él a veces piensa como que no se va a morir. No va a morirse. El insensato ve a sus amigos morirse, va a sus velorios, pero él mismo no llega a pensar que un día él va a estar también ahí en ese mismo lugar. Pero no, él continúa a no pensar si él está preparado para cuando llegue ese momento, si él tiene una buena relación con Dios y si realmente todo lo que está haciendo está dando satisfacción a su vida. Eso es ser un insensato. Entonces, en el versículo 7, el capítulo 7, 5 y 6 dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Bueno, pero ¿por qué no oírla a las dos? Un poco una, un poco la otra, porque oímos la risa de los sabios y después la risa de los insensatos y después el lloro de los sabios. No. Bueno, pues mucha gente adopta la forma de ser de no tener que enfadarse por nada, y entonces está con un grupo y con el otro. Veamos cómo lo dice el versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Amén.
Entonces muchas personas viven su vida que no son ni, como dicen, ni carne ni pescado. Están ahí a mitad. Cuando estoy con los necios, pues yo soy necia. Cuando estoy con los sabios, pues soy sabia. Entonces viven una vida así como que no toman nunca una firme decisión de quiénes son, no asumen identidad. Esa es la real verdad. Entonces en el versículo 12, en el versículo 11, perdón, dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. ¿Saben qué? Sabiduría es otro nombre para Cristo. Y aquí tenemos sabiduría. Este aquí es otro nombre para Cristo. Y Dios ha hecho a Cristo nuestra sabiduría. En el versículo 12 dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Hay quien considera el dinero como un escudo, como una protección, porque lo tiene en abundancia, pero no ve la necesidad de tener a Cristo. Y esa es la gran tristeza. Aquí en este versículo 12 dice, la sabiduría da vida a sus poseedores. Y hay que recordar siempre que no se puede comprar la vida con el dinero. La ciencia médica te puede alargar tu vida unos años sobre esta tierra. La medicina te puede ayudar a alargar tus días aquí, pero la medicina no puede hacer nada por ti en la vida eterna. No te puede hacer nada. Solo la sabiduría que es Cristo puede darte esa vida eterna que tú, de la que tú puedes disfrutar. En el versículo 21 del capítulo 7 dice la palabra, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Aquí se le aconseja que no se perturbe cuando le lleguen noticias de que alguien que le conoce bien dice que tú eres una mala persona. Aquí nosotros debemos buscar satisfacción en la vida simplemente realizando buenas obras. Equivale a vivir como un vegetal, equivale a vivir como un parásito. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de las reacciones de los demás. Lo que los demás van a decir de nosotros van a influenciar aún nuestro estado de ánimo. Entonces somos parásitos que dependemos de la aprobación de los demás. Y eso no está bien. Lo bueno es hacer las obras, sí, debemos hacer buenas obras, pero esa no es la motivación correcta. Nosotros debemos hacerla como fruto de la conversión que es en nosotros, no para que los demás vean cuántos somos buenos. Entonces, definitivamente es más fácil ganar a un ateo que a un cristiano que vive de apariencias. Y ayer, cuando estuvimos hablando sobre la religión, también les hablé sobre esto. El problema de Jesús con los religiosos es la hipocresía con la que viven. Y mucha gente vive hipócritamente queriendo vivir su vida, pretendiendo hacer buenas obras para los demás, cuando realmente lo que están es alimentando su ego. Y entonces quieren ser delante de la sociedad, viven con una máscara delante de la sociedad. Y eso no es a lo que nosotros como cristianos estamos llamados. Nosotros, como ya les había dicho, es mucho más fácil que un ateo responda más positivamente al evangelio. ¿Por qué? Porque el ateo escuchará el evangelio y a través de la palabra del evangelio él puede transformar su vida. Pero un evangélico que está sentado en una iglesia años y años ya ha escuchado vez tras vez el evangelio de Cristo, ya se ha cauterizado su conciencia, ya está insensibilizado ante el mensaje de Cristo. Amén. Entonces, hacer buenas obras por el mero hecho de solo aparentar delante de la sociedad, eso es, como dicen, doble moral. Así. Entonces vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de las riquezas.
Y en el Antiguo Testamento es bueno decirles que Dios hizo promesas a su pueblo. Pero Dios prometió al pueblo de Israel, hizo promesas físicas, promesas terrenales. Dios prometió una tierra con todas las riquezas que había en ella a su pueblo de Israel. Vemos como Dios le prometió a Salomón las riquezas. Tengo las citas bíblicas de todo, pero no las vamos a buscar porque tengo tantas otras citas bíblicas de buscar, y pues no me voy a concentrar más en lo que la Biblia habla para nosotros, la iglesia de Cristo, sobre las riquezas, y no tanto en el Antiguo Testamento, porque a nosotros como iglesia nos interesa más lo que el Señor nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios garantizó riquezas a Salomón, a David, el rey David, a Abraham, le garantizó riquezas a Jacob, a José, al rey Josafat y a muchos otros. Dios le dio riquezas a ellos, terrenales, físicas, ¿no? Dinero, posesiones. Pero en el Nuevo Testamento hay un estándar diferente. A la iglesia de Cristo nunca se le dio una tierra o las promesas de riquezas terrenales. Amén. Y eso como que le va a bajar la nota a algunos, pero esa es la realidad. Vamos a ir al libro de Efesios. Gloria a Dios. Al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hay promesa de riquezas terrenales para la iglesia. Dios nos promete riquezas en gloria en los lugares celestiales en Cristo. En Mateo 13:22 nos habla la palabra de Dios sobre la semilla, cuando nos habla de la semilla de la parábola del buen sembrador. En Mateo 13:22 dice, gloria a Dios. Sabía que estaba en Mateo 13:22, bendito sea Dios. El que fue sembrado entre espinos, aquí está hablando de la semilla, la que cayó entre espinos, dice, la que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí habla de la semilla que cayó entre espinos. Y aquí Jesús, en su interpretación de esta parábola, le dice a sus discípulos, esta semilla que cayó ahí, cae, pero los espinos cuando crecen la arropan. Y entonces el sol no pasa y la semilla se muere. Entonces dice, esto representa al que oye la palabra, pero el afán, el buscar, el querer tener, el que yo tengo que hacer, y yo tengo que buscar, y yo tengo que hacer, el afán, dice, de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Esa semilla no da fruto. Cuando usted le predica a una persona que solo piensa en trabajar y piensa en buscar dinero y está muy ocupado para escuchar palabra de Dios, gente que no tiene tiempo para escuchar la palabra, para venir a una iglesia, a estar con los hermanos, porque tiene que trabajar, esa persona, esa semilla del evangelio allí, ese afán de buscar, va a ahogar a esa semilla y no va a permitir que esa semilla crezca y dé frutos. Amén. Entonces, en Marcos 10:23 dice Jesús, dice que es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Se le va a hacer muy difícil, dice Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 23 nos habla de esto y dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora vamos a hacer una aclaración.
Como ya les había dicho antes, el problema no está en las riquezas. No quiere decir esto, como muchos evangélicos, y ayer hablábamos sobre el espíritu religioso dentro de la iglesia. No quiere decir esto que porque una persona sea rico, está condenado. Está condenado y ya esa persona se embromó porque ya los ricos no entran. No está diciendo eso. Ahora, dice la palabra, cuán difícilmente, no imposible, cuán difícilmente, no imposible porque para Dios nada es imposible. Ahora, difícilmente sí, ¿por qué? Porque generalmente las personas que tienen riquezas tienen su confianza puesta en las riquezas. Entonces confían más en su cuenta de banco porque ahí tienen todo asegurado que en dejarlo todo y vivir por la misericordia de Dios, vivir por fe, como dice la palabra. El justo por la fe vivirá. Entonces, aquí cuando Jesús dice esto es después de haber hablado con el joven rico. Jesús le dice a él, él se acerca a Jesús, mira Señor, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo tengo que? Bueno, mira, tú lo que tienes que hacer es, no, yo he cumplido todo, yo he seguido a los profetas, yo todo lo he cumplido, bueno, pues entonces te falta una única cosa. Coge lo que tú tienes, véndelo y dalo a los pobres. Ahora, ¿tenía Jesús problemas con la riqueza? No. Jesús conocía el corazón de este joven y Jesús estaba probando el corazón de este joven. Porque él se había presentado como alguien perfecto. No, yo he cumplido todo. Yo conozco la ley, yo he cumplido todos los mandamientos. O sea, según él era una brava persona. Él era bueno, él tenía el cielo ganado. Pero sin embargo, aquella petición de Jesús demostró que su confianza y su seguridad estaba en sus riquezas. Y él no iba a dejar sus riquezas para vivir solamente dependiendo de Jesús. Y eso es lo que pasa con muchas personas que tienen dinero. Su problema, ellos no tienen problema en oír el evangelio. El problema viene cuando el Señor, que conoce su corazón, les pide a ellos, mira, suéltame esa cuenta de banco y tú de mañana en adelante vas a vivir con $1. Tú vas a vivir con $1 al día. O tú no vas a vivir, como le dijo a Juan el Bautista. Te vas a ir para el monte y no vas a salir a comprar, no vas a ir para los delivery, ni va a llamar a nadie, ni pizza, ni usted va a comer langosta y miel silvestre. Sí encuentra, te va a comer eso. O sea, ahí es donde viene realmente el problema de Jesús con este joven. Y por eso dice, cuán difícilmente será entrar en el reino de Dios a los que confían, no a los ricos, a los que confían en las riquezas. Y en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, pues que definitivamente lo que Cristo nos habla sobre las riquezas no es muy alentador y como que pareciera como que Dios está en contra de las personas que son ricas, pero Dios nos habla de las riquezas verdaderas que Él trae para nosotros. Y ustedes se darán cuenta que esas riquezas de las que Dios nos habla no tienen nada que ver con lo terrenal. Las riquezas que nos son prometidas son riquezas espirituales. Y en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 4 dice la palabra de Dios: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esas son parte de las riquezas que Dios nos ha prometido, las riquezas de su benignidad. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Su longanimidad, Dios es paciente, infinitamente paciente para con nosotros. Esas son riquezas que Dios tiene para nosotros. También leemos en Romanos 9, versículo 23, lo siguiente, dice:
y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Amén. Esas son las riquezas que Dios, esas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas, dice la palabra de Dios. Y en el libro de Romanos 11:33 dice la palabra de Dios: oh profundidad, Pablo alabando las riquezas de Dios, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Son esas las riquezas que nosotros debemos de pretender en nuestra vida. Las riquezas de la sabiduría de la palabra de Dios. Esas son las riquezas que nosotros debemos buscar y pretender. Y también vamos a leer en el libro de Efesios. Gloria a Dios. Otra vez Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Somos ricos, amados, somos ricos y no lo sabemos. Y en el capítulo 1, versículo 18 también del libro de Efesios dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Todas esas riquezas son las que Dios quiere para nosotros. En Efesios 2, capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por Cristo nosotros tenemos hoy promesa de vida eterna. Y dice la palabra que estaremos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Efesios 3:16 dice la palabra de Dios: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos ricos. Eso no lo compra nada. No hay dinero que pueda comprar el Espíritu Santo, lo que el Espíritu puede hacer en nuestras vidas. Ningún rico de esta tierra, ni Bill Gates, nadie puede comprar lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. El gozo que el Espíritu Santo nos da. Eso no puede comprarlo dinero. El poder que nosotros podemos, ¿cómo se dice? El poder que nosotros podemos desarrollar cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia dice que cosas mayores que la que Cristo hizo, nosotros podremos hacer. Y esas son parte de las riquezas que Dios tiene para nosotros. Su Espíritu Santo. Ningún millonario, ¿se acuerdan Simón el brujo? Quiso comprar el poder de los apóstoles y él era rico. Se había hecho de dinero con la adivinación. Y quiso comprar el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo, porque has querido comprar el Espíritu Santo. Esto es gratis. Solamente hay que aceptar el sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en ti y te llena de poder, porque nosotros como cristianos estamos llamados a vivir en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya me emociono y tengo muchas citas aquí todavía que hablar. El mejor versículo para los creyentes del Nuevo Testamento acerca de las riquezas es Filipenses 4, versículo 19. Vamos a ver qué nos dice. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá todo lo que nos falte. Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Amén. No nos faltará nada. Él suplirá todo lo que nos haga falta. No tenemos que afanarnos tanto por acumular, por tener riquezas, porque esas cosas nos dejarán vacíos. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, en Él somos completos. En Él estamos llenos. Y como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Y la Biblia pero hace una advertencia para las personas ricas. En Timoteo, capítulo 6, versículo 7. En primera de Timoteo 6, 17. La Biblia hace una advertencia. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. El problema no está en las riquezas, el problema está en la actitud que tú tienes hacia las riquezas. Y la Biblia nos hace esta advertencia a las personas que son ricas. A mí no, porque yo no tengo nada. Pero a los ricos, la Biblia le hace una advertencia: que no sean altivos, que no pongan sus confianzas en las riquezas, que aquí quedan, que no llenan. Entonces, en Apocalipsis 18, 17 es la última vez que se habla en la Biblia sobre las riquezas, y habla sobre la gran ramera. 18, 17 dice la palabra: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Esta es la última vez que la Biblia habla sobre riquezas en la palabra de Dios. Dios, a través de Cristo, nos ha regalado nuevas promesas, pero no de riquezas terrenales. Dios no nos ha prometido una tierra ni las riquezas que están en ella. Dios nos ha prometido la vida eterna en las regiones celestiales con Cristo. Al pueblo de Israel Dios le hizo promesas físicas, de riquezas físicas. Le dio una tierra con todas sus riquezas. Les hizo próspero, le dio muchas riquezas a ellos. Pero esa es la promesa a ellos. Con Cristo, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos un mejor pacto. O sea, salimos ganando. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 8, capítulo 6, Dice la palabra de Dios: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Nosotros tenemos mejores promesas que las que tuvo el pueblo de Israel. Ellos tuvieron promesas de una tierra aquí. Nosotros tenemos promesas eternas en lugares celestiales. Jesús dijo que Él fue a preparar moradas para nosotros. Que Él fue a preparar moradas para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces nosotros tenemos una mejor promesa de las cosas que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a ver rápidamente, encontré, girando por la red, 12 consejos de la Biblia acerca de cómo nosotros debemos administrar las riquezas. Y rápidamente vamos a ver el consejo número 1, que es: vive de tu trabajo y no del trabajo de los demás. O sea, no seas un vividor, en buen dominicano, ¿verdad? Y vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice la palabra: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. La segunda cosa que la Biblia nos enseña para administrar nuestras riquezas es que planifiquemos bien nuestros gastos y nuestras inversiones. Y en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 28 al 30, gloria a Dios, dice la palabra de Dios: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos
a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces es importante que seamos prudentes, sabios, saber administrarnos, planificar bien nuestros gastos y nuestras inversiones. Amén. Vamos a ver también que la Biblia nos enseña a mantener un ahorro. Amén. Mantener un ahorro. Eso me habló mucho a mí. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 20. Gloria a Dios. Proverbio 21, 20. La Biblia nos dice que es bueno nosotros mantener un ahorro. Y vamos a leerlo así. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa, todo se lo come, todo lo devora. Amén. Entonces es importante que seamos sabios y mantengamos siempre un ahorro, porque eso es sabiduría. Número 4, no ser avaricioso. La Biblia nos aconseja para administrar bien nuestras riquezas, no ser avariciosos. Y vamos a ver en el libro de Hebreos 13, versículo 5. Que lo tenía. Hebreos 13, versículo 5. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Lo mismo que hemos estado hablando. Tenemos que confiar que el Señor está en control de todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Otro punto, número 5, es no ames el dinero. No amar el dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y 10. Vamos a ver. Timoteo. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Gloria al Señor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Número 6, algo parecido. No seas esclavo del dinero. Y en el libro de Mateo, vamos a ver, ya no me quedan dedos aquí para marcar. Mateo capítulo 6, versículo 24, dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Ya eso lo hemos dilucidado ya abundantemente en esta hora que tenemos aquí con este estudio. Entonces, número 7, construya una herencia para tus hijos. Amén. La Biblia nos invita a construir una herencia para nuestros hijos. Y dice primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Gloria a Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que proveer para nuestros hijos, dejar herencia para nuestros hijos. Claro, no solamente herencia económica, pero hoy estamos hablando de las riquezas y estamos viendo algunos tips, algunos consejos que la Biblia nos da sobre cómo nosotros debemos administrar nuestras riquezas. Amén. Entonces, número 8. Reconoce que Dios es el dueño de todo. Amén. Y vamos a ver en Primera de Crónicas. Eso ya lo quería leer antes. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12.
Y vamos aquí a ver a David hablando. Primera de Crónica, capítulo 29, versículos 11 y 12. Dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. Dios es quien tiene en su mano la potencia, el poder. Él es quien quita y pone reyes, dice el libro de Daniel. Amén. Entonces, número 9. Consejo número 9 sobre cómo administrar nuestras riquezas que nos da la Biblia. Dedica a Dios el uso de tus bienes. Y en Proverbios, vamos a ver qué nos dice Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Es importante que de todo lo que el Señor nos da, nosotros podamos dar al Señor de lo mucho que nosotros recibimos de Él. Este no es el tema, yo no estoy hablando aquí de diezmo, ni mucho menos. Ya después haré un estudio sobre el diezmo, pero en este punto es importante que nosotros honremos al Señor con nuestros bienes y con nuestros frutos. Con los frutos del trabajo, sí, pero el Señor nos da las fuerzas, la salud para poder ser productivos. Entonces es bueno que nosotros en agradecimiento le regresemos a Él a través de buenas obras, a través de ofrendas, a través del diezmo. Para quien sí quiere diezmar, yo creo en el diezmo y creo que por lo menos yo siento que he sido muy bendecida cuando he diezmado, cuando he dado. A veces no he podido hacerlo, pero gloria a Dios, el Señor siempre me ha provisto. Así es que número 10, consejo número 10, paga tus impuestos y tus deudas. Esa como que nos gusta mucho, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Como cristianos estamos llamados a vivir a 360 grados nuestra santidad. Y esto es parte. Esto es parte. Usted no puede decirse un buen cristiano y robarle al Estado. Eso no está bien. Entonces dice: paga tus impuestos y tus deudas. Vamos a ver en el libro de Romanos otra vez. Capítulo 13. Gloria a Dios. Este es Romanos. Capítulo 13 de Romanos, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios así: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Entonces aquí se nos exhorta a nosotros como cristianos que debemos pagar todas nuestras deudas. O sea, el cristiano no debe absolutamente ser mala paga. O me fui y no pagué. El cristiano está llamado a ser íntegro, de la cabeza a los pies, desde el principio hasta el final. Porque esto no es como comienzas, esto es como terminas. Amén. Entonces, como cristianos tenemos que honorar nuestras deudas. Bueno, se nos recomienda de no endeudarnos, pero si caso tenemos deudas, y estoy hablando en este caso de deudas económicas, tenemos que ser íntegros y pagar nuestras deudas. Consejo número 11. Cuida bien lo que es de los demás en caso de que tú lo administres. Amén. En Lucas 16, versículo 12. Gloria a Dios. Versículo 12 de Lucas 16 dice la palabra: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Amén. Entonces debemos ser sabios, debemos ser íntegros, debemos ser honestos. Más que con
no solo con las riquezas, con los bienes de otros que nos están, que se nos deje a nuestro cuidado y a nuestra administración, sino dentro del servicio de la iglesia también recordar que nosotros somos mayordomos de Dios, que todo lo que tenemos somos administradores de lo que Él nos da. Y de eso un día nosotros vamos a dar cuenta. Entonces debemos manejarnos con integridad en todos los sentidos. Amén. Entonces, consejo número 11 que nos da la Biblia para ser buenos administradores de las riquezas que Dios nos da. Nosotros debemos de cuidar bien lo que es de los demás en el caso en que se nos dé administrar. Amén. Y consejo número 12. Practica la caridad y el bien con tu prójimo. Amén. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 25 de Mateo, vemos a Jesús hablando y del 31 al 46 nos habla, vamos a leer del 31 al 46. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Entonces, este es el último consejo que nos da la Biblia sobre cómo debemos administrar las riquezas que el Señor, por su gracia, pone en nuestras manos. Así es que hemos visto hoy, amados, las riquezas y la moral. Estos son los dos últimos experimentos que el rey Salomón hizo buscando la satisfacción en su vida. Y hemos visto ya todos los experimentos. Gracias al Señor. Yo estoy muy contenta porque finalmente terminé. Miren, me embarqué cuando yo sentí de esto y dije: ay, Señor, es que la verdad es que yo soy tan inconstante, pero gloria a Dios. Ebenecer. Hasta aquí me ayudó el Señor. Y mañana vamos a tener entonces nuestro último video donde vamos a ver la conclusión final. ¿Dónde está el sentido de la vida? Porque Salomón lo encontró. Lo encontró, sí. Lo buscó y lo buscó y lo buscó hasta que lo encontró. Mañana vamos a ver en el último video
¿Cuál es el real sentido de la vida? ¿Dónde está el verdadero sentido de la vida? Y hemos visto, hemos hecho este recorrido donde he aprendido muchísimo. Espero que ustedes también de igual manera lo hayan hecho. Yo he conocido insondables riquezas en la palabra de Dios, cosas que no sabía del libro de Salomón. Mañana vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos visto. Y vamos a llegar a la conclusión final. Hemos visto la ciencia, la sabiduría, la filosofía, hemos visto el placer, hemos visto el materialismo o el vivir solo por el presente, hemos visto el fatalismo, el egoísmo. Ayer estuvimos viendo la religión y hoy hemos visto los últimos 2 experimentos de Salomón. Recuerden, ya Salomón dio su veredicto. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Todo es vanidad. Así es que mañana, amados, vamos a terminar este estudio. Dios le bendiga y muchísimas gracias por su atención. Amantísimo Dios y Padre que mueras en las alturas, gracias una vez más, gracias Señor, por tus insondables riquezas de tu palabra, Señor, que han sido reveladas a nosotros. Gracias, Señor amado, porque dice la palabra que fueron dejadas escritas para que sirvieran de ejemplo para nosotros. Gracias, Señor, por tu guianza. Gracias por tu Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda la verdad. Gracias, Señor, por el amor eterno con el que nos has amado. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu plan eterno. Gracias por el privilegio, Señor, que me has dado de anunciar tu palabra, de anunciar tu evangelio, de poder llegar, Señor, hasta lo recóndito, Señor amado, hasta lo más lejos. La eternidad nos dará a conocer hasta dónde llegan estos videos donde muchas personas estamos anunciando tu palabra. Gracias, Señor, por el suministro, porque tú has fornido estas redes para que tu palabra, para que tu evangelio no se detenga, Señor. Porque aunque los ricos y poderosos de esta tierra han querido, Señor, parar este mundo, parar la humanidad, tu evangelio continúa, Señor, a través de estas redes. Gracias, Señor, por tu sabiduría, Padre Santo. Gracias por el privilegio de hacerme parte de este plan. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que me escuchan. Bendícele, Señor, con todo tipo de bendiciones especiales y espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que no te han conocido, aquellos que todavía no te han conocido, Padre mío, eterno Dios de gloria, habla a su corazón. Oh Señor, que ellos puedan aceptar el sacrificio de tu Hijo, que tu Espíritu Santo venga a morar en ellos y sean guiados y llevados a toda verdad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Yo cuando me pongo a orar, cierro los ojos y se me olvida todo. Gloria a Dios. Amados, muchísimas gracias por su atención. El Señor les bendiga grande, rica y abundantemente. Nos vemos en el próximo video y Dios les conceda una noche de buen reposo y de buen sueño. Dios le bendiga a todos. Les amo en el amor de Cristo.